Hola a todos y bienvenidos a este análisis sobre la Constitución de 1812. Vamos a adentrarnos en un proyecto geopolítico increíblemente ambicioso, algo que sinceramente era inaudito para su época. Hablamos del intento de unir un imperio enorme repartido por 4 continentes bajo una única ley democrática y representativa. Fijaos en el nivel de visión que hacía falta para imaginar una estructura global así a principios del siglo XIX. Es un tema fascinante que rompe por completo con lo que tradicionalmente entendemos por nación. Para entender todo este rompecabezas, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. 1. Crisis y resistencia. 2. Una nación transcontinental. 3. Definiendo al ciudadano. 4. El reto de la representación. Y 5. La caída del sueño. Cada uno de estos puntos es fundamental para captar la magnitud real de este proyecto histórico. Empezamos con el primer punto. Crisis y resistencia. Una nación asediada. Y es que, para apreciar plenamente lo que supuso este proyecto, primero tenemos que viajar en el tiempo a esa España de principios del siglo XIX, totalmente ensombrecida por la figura de Napoleón Bonaparte. Imaginad el panorama, tras la brutal invasión francesa de 1808 y con el rey Fernando VII encarcelado, estalla una resistencia popular implacable. Todo este movimiento subterráneo y constante acaba culminando en la reunión de las Cortes en 1810. Y ojo, los representantes tuvieron que congregarse bajo un asedio militar constante, literalmente bajo el fuego enemigo. Todo esto es lo que condujo finalmente a la promulgación de la histórica Constitución de 1812. En aquel momento, la sociedad estaba, de verdad, partida en dos. Por un lado, teníamos a una minoría de afrancesados, intelectuales que veían en la ocupación francesa una vía rápida hacia la modernización, para librarse del viejo régimen. Y por otro, los patriotas, que eran la abrumadora mayoría. Estos rechazaron de plano la ocupación y montaron un gobierno paralelo en Cádiz, una ciudad isleña que aguantó el tipo, en gran parte, gracias al apoyo fundamental de la Marina británica. Pues bien, de todo este tremendo esfuerzo legislativo en mitad de una guerra, surgió un texto tan popular que la gente de la calle le puso un apodo súper cariñoso, la Pepa. El motivo es tan sencillo como que se promulgó oficialmente el 19 de marzo, justo el día de San José, así de simple, pero el nombre se quedó grabado en la historia. Pasamos al punto número 2. Una nación transcontinental, más allá de la península. Porque los legisladores que estaban allí en Cádiz no estaban pensando solo en Europa. Su ambición era establecer una ley global aplicable en 4 continentes, rechazando por completo la idea de colonias, que era el término que tanto usaban ingleses y franceses en esa misma época. Y mirad qué interesante es el artículo 1, porque redefinió de forma radical el propio concepto de nación. Ya no importaba solo la geografía estrecha o peninsular, no. Se concibió como una unión global de personas de ambos hemisferios. Fue una declaración de igualdad territorial absolutamente revolucionaria. Es más, el artículo 3 fue un cambio total de las reglas del juego. Trasladó explícitamente la soberanía, quitándosela al monarca absoluto para dársela directamente a la nación. Y esto no era un simple tecnicismo legal. Con esto se reabrió y se resolvió sobre el papel un debate europeo entre absolutismo y parlamentarismo que llevaba siglos cociéndose. Fijaos en el alcance que tenía el extenso artículo 10. Mapeaba un territorio que de verdad resulta asombroso. Demuestra que el concepto de las Españas abarcaba desde las Islas Baleares en el Mediterráneo, pasando por Norteamérica y Sudamérica, hasta llegar a las mismísimas Islas Filipinas en Asia, y todo esto bajo un mismo paraguas constitucional. Lo que nos lleva al tercer gran tema, definiendo al ciudadano. Porque claro, redactar leyes universales está muy bien, pero primero tienes que aclarar quién tiene derecho a llamarse español, ¿verdad? El artículo 5 declaraba abiertamente como españoles a todos los hombres libres nacidos en estos dominios globales. Evidentemente tenemos que leer esto con las gafas de su época. Los registros históricos nos muestran que la esclavitud africana seguía existiendo, era un tema internacional pendiente, y por supuesto las mujeres todavía quedaban excluidas del derecho al voto. Pero a pesar de las barreras del momento, hubo avances progresistas increíbles, impulsados por delegados como Dionisio Inca Yupanqui, que venía del Virreinato del Perú. Las Cortes aprobaron decretos interesantísimos, reafirmaron la prohibición de la esclavitud indígena, algo que venía ya desde la época de Isabel la Católica, y establecieron la igualdad de representación y la libertad de agricultura para las poblaciones nativas. Eso sí, se hizo una distinción legal muy fina e importante. Por un lado, estaban los españoles en general, con un estatus de pertenencia universal, pero por otro, estaban los ciudadanos españoles. Estos últimos eran los que tenían los derechos políticos específicos para votar y ser elegidos, y esto se reservaba para varones mayores de 21 años que tuvieran un oficio reconocido. Y hay que reconocerles un tremendo pragmatismo. Sabían que exigir saber leer y escribir para votar era excluir a muchísima gente, dadas las desigualdades educativas de estos territorios. Así que, para asegurar la máxima integración, tomaron una decisión muy generosa.
posponer ese requisito de alfabetización 20 años, aplazándolo nada menos que hasta 1830. Pasamos al cuarto punto. El reto de la representación. Gobernando un imperio global. Vamos a ver cómo intentaron solucionar la auténtica pesadilla logística y filosófica de dar una representación justa a través de unas distancias tan inmensas. Para conseguir esa igualdad matemática en la representación, los artículos del 27 al 29 establecían que había que contar exactamente a los ciudadanos originarios de ambos hemisferios. Y claro, aquí es donde empezó el gran problema. ¿Cómo determinamos quién califica exactamente como natural? Y para poner esto en perspectiva, pensad en las implicaciones de esta cifra brutal: 19 millones. 19 millones de kilómetros cuadrados. Intentar lograr una representación equitativa y organizar elecciones justas a lo largo de un mosaico de selvas, montañas, islas y metrópolis interconectadas por océanos era un reto monumental. Como era de esperar, los feroces debates en las Cortes se estancaron justo en esta gran pregunta. Por un lado, estaban los que defendían que los territorios europeos debían tener preeminencia política, y por el otro, los que exigían un igualitarismo total y absoluto para cada región. Al final, se dieron cuenta de la inmensidad de lo que desconocían y tomaron una decisión prudente y muy analítica. Pausaron todo y enviaron una macroencuesta de 30 preguntas a las autoridades de las Américas. Querían recopilar datos imparciales sobre el terreno para poder trazar un camino político que estuviera basado en la realidad y que beneficiara a todos. Pero llegamos al quinto y último punto: la caída del sueño, el regreso del absolutismo. Porque a pesar de todo este increíble empuje y del consenso por el bien común, este grandioso proyecto transcontinental se chocó contra un muro de forma trágica y abrupta. La historia dio un giro radical cuando Napoleón cayó derrotado en Europa. Con esto, el rey Fernando VII, al que las masas llamaban el deseado, volvió a la capital. Después de tantos años de una guerra devastadora, la población lo esperaba con los brazos abiertos, anhelando por encima de todo el regreso a la estabilidad. Lamentablemente, esa estabilidad no fue exactamente lo que muchos imaginaban. Respaldado por ciertos sectores de la sociedad, el rey anuló la Constitución por completo. Todo el inmenso trabajo de las Cortes de Cádiz fue borrado de un plumazo. El consenso patriótico saltó por los aires y tristemente el bien común quedó totalmente abandonado en favor de intereses sectarios. Llegados a este punto, es imposible no hacerse una gran pregunta: ¿cómo habría cambiado la historia global si este vasto, diverso y progresista proyecto hispánico hubiera conseguido sobrevivir a los sabotajes políticos? Es un recordatorio fascinante de un esfuerzo audaz por unir a gentes muy distintas a través de la ley, un legado en el que desde luego merece la pena detenerse a pensar.